Ah, aquí nuestra presentación. Creo que me escondí de la presentación y cerré. ¿Tienen ahí en su pantalla la clase, la unidad 8? Por ahora está su cara, profe. Solo mi cara. Uy, qué horror. Sí. Bueno, creo que sin querer le di. Ah, ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Salud del anciano, unidad 8. Sí, muy bueno. Ok, Sí, ahora sí. ok. Bueno, buenas tardes nuevamente. Entonces vamos a darle a continuidad a ¿verdad? A nuestro desarrollo de clase, a nuestro avance. En esta unidad, al igual que los demás componentes y enfoques que se tiene en la medicina familiar, no deja de ser un área muy importante, muy sensible para la atención de nuestros pacientes y que también debemos tener una noción a partir, digamos, de nuestra materia, por lo menos lo básico, de lo que es justamente el enfoque de atender a pacientes ancianos, dirían ustedes en portugués, a pacientes idosos, ¿sí? Entonces, dentro de los objetivos que nos perseguimos como materia, como asignatura, en primer lugar es distinguir, entender, ¿verdad? De que hay procesos normales del envejecimiento. No es lo mismo, ¿verdad? Una persona de 20, 30, 40 o incluso 50 años que una persona que ya comienza, ¿verdad? Digamos, a escalar de los 60, 70 para arriba, ¿verdad? Normalmente ellos tienen ciertos achaques o ciertas discapacidades propias de la edad del envejecimiento. Por lo tanto, muchas de las patologías que nosotros vamos a encontrar en ellos ya no son reversibles, por lo tanto requieren una rehabilitación adecuada en todo caso y siempre no olvidando del apoyo familiar. Otro tema no menos importante que hace al rol del médico de familia y al médico en general, independiente de la especialidad que uno vaya a abrazar, es demostrar ese respeto que también se merecen las personas de la tercera edad. Entonces esos son nuestros 3 objetivos fundamentales. Y bueno, fíjense que ya en el año 2012, y esto es un poquito lo más nuevo en términos de lo que serían los valores o los índices de lo que es la esperanza de vida al nacer, dado en los diferentes países del mundo, desde el mejor país, el que está número 1, hasta que el que está, digamos, en el último lugar en cuanto a ranking mundial de la esperanza de vida al nacer. Eh, Antes de hablar de de estos valores, es importante recordar, ¿verdad?, que como todo 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, ¿verdad? Justamente aprovechando este día en este año del 2012 fue que la OMS, ¿verdad?, estableció o dio a conocer esta escala de estos rankings de los mejores países que tienen una tasa, una esperanza de vida al nacer, eh, cuyos valores que tenemos aquí en la pantalla se consignan o se confeccionan a partir de varios factores, ¿sí? Uno de ellos tiene que ver con la estabilidad política del país, otro de ellos tiene que ver con el índice de desarrollo humano, ¿verdad? Y obviamente con esto se deriva la esperanza de vida al nacer, ¿sí?
Entonces, fíjense que en realidad nosotros para el año aproximadamente en el 2000, para el 2050, estos indicadores eh, van a estar mucho más presentes inclusive en otros países del mundo que aquí no figura. Pero miren nomás un poquitito que Japón, por ejemplo, tiene 86,2 años como promedio de vida, ¿sí? Desde que se nace, ¿verdad? Con una relación, aquí entre paréntesis, varón-mujer, 85 a 87,3 para la mujer. O sea que desde el primer país, Japón, hasta los últimos, ¿verdad? Ya no les cité yo todo, simplemente el primero, segundo y tercero, el 47 al 50, tenemos entonces los distintos índices o los distintos valores de lo que es la esperanza de vida al nacer, con un promedio, ¿verdad?, para cada país. ¿Qué es lo que me quiere decir esta tabla sencilla que les comparto? Que nosotros vamos a tener cada vez y cada vez más en realidad tenemos personas de la tercera edad. Por lo tanto, las patologías que vamos a ver en estas personas será, digamos, cada vez mayor. O sea, es mucho más, es más, más, se ve más con mucha cotidianeidad o se ve con mayor frecuencia porque las personas están viviendo más tiempo. La longevidad debida a varios factores biológicos, ¿verdad?, socioculturales, ¿verdad?, educacionales, calidad de vida de un país determinado, etcétera, hacen con que las personas vivan más tiempo, ¿ya? Entonces, es un área bastante interesante de la salud que tiene que ver con la especialidad específica llamada geriatría. Eh, Vieron ustedes aquí en esta primera tabla, ¿verdad?, que está Uruguay en el lugar 48, México, solamente dos países de América ¿verdad?, de toda América, entre América, ¿verdad?, Central y América del Sur. No figura ni siquiera Brasil, mucho menos mi país, Paraguay, ¿verdad? Ni siquiera Argentina está aquí, ¿ya? Eso es en cuanto a ranking mundial, ¿sí? Ahora, considerando solamente América del Sur, ¿sí?, también la OMS, ¿verdad?, hizo la misma escala. Este es un poquito más reciente, en el año 2017, ¿verdad?, en la que se evidenció que también para países de América del Sur aumentó el promedio de vida a 75 años. Por lo que, como les decía al inicio, prácticamente para el 2050 se espera, ¿verdad?, que puedan vivir 10 años más. Vale decir, un promedio estimativo de 85 años de vida, ¿ya? Bien. Entonces, vamos a un primer punto, ¿sí? ¿Cuáles son estos cambios fisiológicos, ¿sí?, que se asocian al envejecimiento, ¿ya? Bueno, recordar, ¿sí?, que todos nosotros, todos los individuos, ¿verdad?, a partir de los 30 años en promedio, ya se inicia el proceso del envejecimiento, ¿sí? Y esta pérdida funcional, ¿verdad?, se calcula en 1% anual. Vale decir que el desgaste que una persona tiene, ¿sí?, es 1%, ¿verdad? Hay que ir restándonos de nuestro 100%, 1% a partir de los 30 años, ¿verdad?, hasta la edad actual, y ahí sabremos cuál es el porcentaje de desgaste o de deterioro, ¿verdad?, asociado justamente al envejecimiento y que no deja de ser una cuestión fisiológica. Vale decir que genéticamente nosotros estamos preparados
para todos estos procesos, para todos estos cambios, ¿verdad? Y uno de ellos es el que conocemos por bioquímica, el proceso, digamos, de la apoptosis, que es una muerte celular programada. Entonces, al ser una muerte celular programada y está genéticamente, eh, digamos, codificado dentro de lo que es nuestro genoma humano, nosotros poco y nada podemos hacer, ¿verdad? Porque es fisiológico. Lo que nosotros podríamos hacer para mejorar o para minimizar ese impacto es recomendar o hacer nosotros mismos tener adquirir buenos hábitos, ¿verdad? De estilos de vida. Son los únicos que ayudan a minimizar este impacto que es fisiológico, que es genético, ¿ok? Entonces, otro tema aquí muy importante que me gustaría recordarles es dos términos bien claros, ¿sí? Adulto mayor, ¿sí? Es toda persona que tiene más de 60 años, 60 para arriba. Ahora, cuando esta categoría pasa a ser la de anciano o, como dirían ustedes en portugués, idoso, ¿sí? Cuando tenga más de 75 años. Quiere decir que estos cambios que tardarían 15 años más, ahí recién nosotros veríamos todos estos deterioros propios que conducen muchas veces a la invalidez o a la dependencia de nuestros abuelos, ¿ya? Entonces, fíjense que a medida en que vamos avanzando, ¿verdad? Con respecto a estas edades, van a sobrevenir justamente cambios fisiológicos, ¿sí? Y una gran susceptibilidad, vale decir, una gran predisposición o tendencia a las distintas enfermedades. Entonces, y aquí, como ya recién estuve insistiendo, no es que solamente va a estar determinada por la edad y por el mapa genético, sino que por el ambiente donde está expuesto el individuo. Entonces, aquí nosotros qué volvemos a hacer y volvemos a fijar el concepto, aquello que habíamos aprendido justamente en epidemiología, en la que tienen que interactuar los elementos de la tríada, ¿verdad? Huésped, medio ambiente, ¿verdad? Y el agente en este caso. O sea, tienen que interactuar múltiples causas como para que estos incidan en una situación patológica de una persona en particular. ¿Ok? Entonces, nos preguntamos, ¿cuáles son estos cambios generales que se produce justamente en los adultos mayores y en los abuelitos por consiguiente? ¿Ya? En primer lugar, ¿sí? Hay una capacidad alterada, o sea que una alteración en la capacidad de regular la temperatura interna, la temperatura corporal, y esta situación, digamos, de alteración hace con que fácilmente entren, ya sea en hipertermia o hipotermia, ¿ya? Luego vamos a ver por qué también esta cuestión de la, digamos, de la alteración de la regulación interna, ¿ya? Eh, También, ¿verdad? Esto también explica el por qué cuando encontramos en épocas de frío, ¿sí? Personas en situación, digamos, de calle, ¿verdad? Fácilmente estas personas la encontramos después de una noche fría, aunque estén relativamente cubiertos, ¿verdad? Estos amanecen muertos por hipotermia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya de por sí está alterada la capacidad de regular su propia temperatura corporal. Bueno, otro cambio muy general
es la disminución de la capacidad de controlar la volemia. O sea que el volumen minuto, ¿sí?, sanguíneo, eh, con riesgo asociado, obviamente, ¿verdad?, a hiponatremia y también a deshidratación. Esta disminución de la capacidad de controlar justamente la volemia, o sea que el volumen minuto cardíaco tiene que ver justamente porque en la gran mayoría de los adultos mayores la patología cardiovascular más frecuente precisamente es la insuficiencia cardíaca. Vale decir, ¿verdad?, que ¿verdad?, la bomba, ¿verdad?, el trabajo de bomba que ejerce el corazón ya está insuficiente, por eso se llama la patología de insuficiencia cardíaca. Entonces, obviamente, esto disminuye esa capacidad de controlar ese volumen minuto, ¿ya? Se reduce también de todos estos componentes, obviamente, la capacidad de homeostasis, vale decir, del equilibrio entre el medio interno y el medio externo, ¿verdad?, y tienen una dificultad muy grande de adaptarse a un nuevo cambio. En ellos, muy lentamente, ellos vuelven justamente a su equilibrio. Por ejemplo, ¿verdad?, si de repente tras una alimentación exageradamente rica en grasas o exageradamente rica en sodio, ¿verdad?, una comida muy salada, ¿verdad?, ellos hacen picos de presión, ¿verdad?, hacen crisis hipertensivas, ¿verdad?, y por más de que se les haga sus primeros auxilios, ellos tardan mucho tiempo como para lograr un equilibrio, en este caso de la presión arterial, y es por ello que también ellos tienen muchos eventos cardiovasculares y cerebrovasculares, ¿ya? Otro cambio muy general es que ya está deteriorada la respuesta inmunitaria, ¿sí? Y al estar deteriorada la respuesta inmunitaria, evidentemente que ellos tienen mayor susceptibilidad de desarrollar infecciones, ¿verdad? Es una relación ahí directa y más que obvia, ¿verdad? Entonces, por eso es que, al igual que cuando somos recién nacidos, hasta los 1 año, y cuando entramos en esta etapa de la tercera edad, en particular en la etapa de la ancianidad, nuestros sistemas inmunitarios, ¿verdad?, uno está inmaduro en el caso de los pequeños y en el caso de los abuelos, ¿verdad?, ya comienza con su deterioro o déficit en respuesta. Por lo tanto, son personas que se consideran susceptibles o vulnerables con respecto a las otras franjas etarias, ¿ya? Bueno, estos son algunos de los cambios generales que podemos observar. Ahora, ¿cómo se traduce esto, ¿verdad?, desde el punto de vista de los cambios específicos? Bueno, comencemos a ver lentamente, ¿sí? En cuanto a la piel, ¿sí?, que es nuestro órgano más grande de todo nuestro sistema, ¿sí?, nuestra barrera principal, nuestra barrera exógena principal ante todas las noxas, ante todo cualquier daño que pueda venir del medio ambiente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la piel? ¿Sí? Normalmente son más delgados nuestros abuelos, disminuye el tejido celular subcutáneo, pierde la cantidad de tejido adiposo, ¿sí? La secreción glandular propia de los tejidos sebáceos, ¿verdad?, también disminuyen. Entonces, disminuye también la elasticidad, la turgencia, etcétera, y con ello, obviamente, la respuesta a la cicatrización también se ve alterada, ¿sí? Entonces, estos cambios específicos
que aquí estamos mencionando de la piel, es uno de los elementos, valga la redundancia, específicos, por lo que, ¿verdad?, aquí hay una capacidad alterada de regular la temperatura corporal, porque uno de los elementos que se necesita para regular esa temperatura interna es que precisamente existan los soportes, y uno de ellos tiene que ver con el tejido celular, ¿verdad?, subcutáneo, ¿ya? Bien. En cuanto al sistema músculo-esquelético, bueno, disminuye toda la masa muscular, ¿sí? Los músculos comienzan a atrofiarse, a hipotrofiarse, o sea que a disminuir la cantidad celular, ¿sí? Los cartílagos, ¿sí?, articulares en general se van deshidratando, van perdiendo el líquido sinovial, de ahí en consecuencia también aparecen las enfermedades que bastante conocemos, la artrosis, las artritis en general, ¿ya? ¿Qué más ocurre con este sistema musculoesquelético? El metabolismo del calcio también se altera, ¿verdad? Y obviamente si el metabolismo del calcio está alterado, existe una mayor predisposición a las osteoporosis. O sea que, como ustedes van viendo con este simple enfoque, que no es un enfoque completo tampoco, ¿verdad?, la lógica de la reposición de todos estos minerales son vitales para el organismo. Por lo tanto, nosotros tenemos que actuar de manera preventiva y no esperar de que ocurran estos eventos para después tratar de subsanarlos, ¿ya? En el sistema neurológico, ¿qué pasa? Bueno, este sistema neurológico nosotros vimos algo la semana pasada cuando hablábamos de ACV. Puede haber una disminución del flujo cerebral. Este flujo cerebral puede estar disminuido porque se cerraron las arterias a raíz de una arteriosclerosis, ¿sí? Puede verse disminuido el flujo cerebral porque ya tenemos un problema de base, una bomba insuficiente, por lo tanto una insuficiencia cardíaca, ¿verdad?, que no permite de que, ¿verdad?, supla la cantidad de sangre necesaria, ¿sí? Podemos tener otro problema cardíaco de base, una fibrilación auricular, ¿verdad?, que no permite un buen llenado del corazón y un vaciado en consecuencia, y con ello que, ¿verdad?, ese volumen minuto sea lo suficiente para irrigar principalmente el órgano más noble, que es el cerebro, ¿sí? Ocurre también, como ya dijimos, que es un proceso, digamos, de 1% de envejecimiento, también no están ajenas a ese proceso de envejecimiento a las neuronas, ¿sí? Se van formando muchos tejidos de depósito distintos a lo que son las neuronas, a los que son los cuerpos celulares, ¿verdad? En cuanto a las sinapsis, las mismas van perdiendo esa eficacia. Por lo tanto, entendemos con esto que también sobrevienen las enfermedades demenciales, ¿verdad?, de la memoria. En términos así más específicos, hay una disminución de la concentración de las enzimas, de los propios neurotransmisores y de los receptores. Bueno, que era lo que les acababa más o menos de explicar, ¿ya? Desde el punto de vista cardiovascular, ¿sí? Bueno, hablamos, ¿verdad?, podemos tener todas las patologías propias de lo que es el aparato cardiovascular, desde la calcificación de las válvulas, ¿sí?, desde la estenosis o achicamiento de las válvulas, ¿sí?,
Aumento el grosor, dice, de la pared del ventrículo izquierdo, o sea que estamos hablando de una de las secuelas, ¿verdad?, de la hipertensión. Es uno de los indicadores de daño de órgano blanco que vimos la semana pasada, ¿sí? Entre otros, ¿sí? Todas las patologías propias del sistema cardiovascular. Cuando vemos el sistema digestivo, ¿sí? Bueno, no puede estar ajeno. Recuerden aquí que el envejecimiento no es que se va dando de manera aislada o por un órgano o aparato o un sistema independiente. Ese 1% de pérdida anual que sufrimos a partir de los 30 años es sistémico. ¿Por qué? Porque el cuerpo, el organismo humano, ¿verdad?, funciona como un sistema. Nosotros somos un conjunto de partes interactuantes. Por lo tanto, eh, yo no puedo concebir o no me puedo hacer de la idea de que, ¿verdad?, uno de los órganos o uno de los aparatos y sistemas está intacto, está indemne y solamente en la otra parte nomás hay algún deterioro. No, esto es, ¿verdad?, sistémico, ¿ya? Entonces, con respecto al aparato digestivo, ¿verdad?, va disminuyendo la secreción salival, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya dijimos hace rato, como ocurre en la piel, al haber un déficit en la secreción glandular que también es dependiente de hormonas, también en las propias salivas del sistema digestivo. Disminuye la propia eficacia en la masticación. Bueno, ¿y por qué? Es porque lo más normal de ver y lo más lógico, ¿verdad?, es que, bueno, con el pasar del tiempo, principalmente si no hemos tenido una buena, ¿verdad?, una buena alimentación en los varones, en las mujeres, si han sido multíparas, o sea, han tenido varios hijos, se entiende, ¿verdad?, que todo lo que es el calcio de los huesos va, digamos, teniendo sus pérdidas progresivas y por lo tanto muchas veces ya no tenemos todos los dientes como cuando teníamos una edad de joven. Por lo tanto, esa eficacia en la masticación por un problema dental como tal, entonces hace con que inclusive el proceso de la digestión sea muy lenta, ¿sí? Hace con que al haber problemas en la masticación, las personas, los abuelos, de por sí tratan de consumir la menor cantidad de, digamos, de alimentos posibles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que para que exista un buen trabajo digestivo, el primer proceso comienza en la boca en realidad, con el proceso adecuado, digamos, de la formación del bolo alimenticio, con una buena cantidad de jugos salivales, ¿sí?, para que luego siga su siguiente etapa en el estómago y en los intestinos, eh, por etapas, ¿verdad? Entonces, otro problema que ocurre es que disminuye la secreción del ácido clorhídrico por esta cuestión que ya dijimos en cuanto a piel y también de mucosas. La gran mayoría de las glándulas endocrinas y de las exócrinas disminuyen la cantidad de secreción de sus jugos respectivos. Entonces, disminuye la cantidad de ácido clorhídrico, ¿sí?, y por lo tanto no ayuda mucho, no contribuye mucho a la descomposición de los alimentos y con ello para que se pueda absorber de manera eficaz a la larga, ¿verdad? En cuanto a este proceso, conlleva en que los abuelitos estén hiponutridos, ¿sí?
para no utilizar un término desnutrido, están hiponutridos por todas estas razones. En cuanto al sistema respiratorio, ¿sí? Bueno, a la larga, como dijimos que en líneas generales el sistema musculoesquelético, ¿verdad?, va teniendo su propio cambio, ¿sí? Vamos teniendo una suerte de atrofia muscular, de hipotrofia muscular, ¿sí? Entonces, también con respecto al sistema respiratorio, ¿verdad?, los propios tejidos cartilaginosos, los propios tejidos musculares respiratorios, ¿verdad?, van justamente disminuyendo su trabajo, van siendo cada vez menos elásticos, también producto del depósito de materiales de desecho, como por ejemplo un calcio extracelular, y por lo tanto el parénquima pulmonar como tal también no consigue hacer su trabajo adecuado que se requiere para el trabajo respiratorio, una buena expansión y retracción correspondiente. Por lo tanto, este problema hace con que, ¿verdad?, la respuesta a la hipoxia y a la hipercapnia esté bastante disminuida. Vale decir, ¿verdad?, de que cuando los abuelos, ¿verdad?, se encuentran con un déficit de oxígeno o cuando hay un exceso de dióxido de carbono, la respuesta ante estas dos situaciones hace con que sea mucho más lenta y mucho más riesgosa. Bien, en cuanto al sistema renal, ¿sí? Bueno, sabemos muy bien, ¿verdad?, de que nuestro riñón, aparte, bueno, de tantos órganos, pero el riñón, si no nos filtra, si no hace su trabajo minuto a minuto de filtrar las toxinas, de filtrar el agua, de filtrar los electrolitos que están en demasía para mantener el equilibrio interno o la homeostasis, ¿verdad?, estamos mal. Entonces, ¿qué pasa con el sistema renal? Disminuye el filtrado glomerular, ¿sí? Al estar disminuido el filtrado glomerular, también se ve alterado el metabolismo de los fármacos, ¿verdad?, entre otros específicos al sistema renal como tal. En cuanto al sistema óptico y auditivo, ¿sí? Bueno, una de las patologías muy frecuentes de la tercera edad tiene que ver justamente con la famosa cataratas, ¿ya?, que es la opacificación del cristalino, ¿sí? Puede haber también una disminución de la transparencia del humor vítreo, ¿verdad? Se va adelgazando la retina y bueno, todos ellos van a producir las patologías propias del envejecimiento. Y la más frecuente, aparte de las cataratas que ya hablamos, tiene que ver justamente con el astigmatismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es propio, digamos, de la edad avanzada? En cuanto al sistema auditivo, bueno, fíjense que la cera o el cerumen propio, que es un mecanismo de defensa para nuestro sistema auditivo interno, se va deshidratando, por lo tanto se va adelgazando. Al estar deshidratado y adelgazado, deja de ser una barrera protectora, por lo tanto se está expuesto, ¿verdad?, a los ruidos, se está más expuesto a cualquier cuerpo extraño, etcétera. Y bueno, y eso puede dañar nuestro sistema
nuestro sistema auditivo interno, las células de la audición, ¿verdad? Principalmente al órgano de Corti, ¿ya? El sistema de los huesecillos se deteriora. El yunque, el martillo y el estribo, ¿verdad? O sea que al estar deteriorado, ¿verdad? Puede estar calcificado, puede disminuir su elasticidad, por lo tanto, ¿verdad? Va a alterar de manera progresiva el nivel de la audición que podamos tener, ¿sí? Se disminuye también la producción de la endolinfa. Vale decir, ¿verdad?, que al estar disminuido la endolinfa, ¿verdad?, es el líquido vital que se requiere para ayudar a mantener el sistema de equilibrio. Por lo tanto, es lo que muchas veces son los que causan uno de los trastornos muy comunes de consulta, de queja o de consulta médica, que tiene que ver con el mareo. Por lo tanto, nosotros debemos pensar en todas estas posibilidades fisiológicas a modo de entender qué es lo que está pasando con nuestro paciente en este caso, ¿ya? Bien. Entonces, desde los cambios generales a los cambios específicos, ¿verdad?, podemos entender entonces de que todo tiene una repercusión sistémica. Todas estas alteraciones que fuimos viendo, así a modo muy sucinto en realidad, van explicando muchas de las patologías, muchos de los signos y síntomas que traen a nuestros abuelos a la consulta, y que nosotros tenemos que estar preparados como para entender y dar respuesta a muchas de ellas. Muchas tendrán un tratamiento, podrán tener un tratamiento de base, ¿sí? Otras probablemente ya no podremos alterar, algunos cambios ya son crónicos, son de larga data e irreversible, por lo tanto tenemos que dar un tratamiento paliativo o de soporte, ¿sí? Y los que podamos revertir o solucionar, tendremos que hacerlo. Bien, ahora, así como cuando nosotros le atendemos a los recién nacidos, a los niños, principalmente en sus primeros años de vida, de 0 a 1 y de 1 a 2 años, en que todavía no sabe expresar exactamente lo que le pasa, no sabe referir qué le duele, qué le molesta o qué le aqueja, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener una habilidad o un manejo importante de las patologías y de su forma de presentación, como para tener una presunción diagnóstica. Lo mismo ocurre con nuestros abuelos, ¿sí?, con la tercera edad. Ellos presentan formas específicas en las que se dan estas enfermedades, ¿sí? Bueno, y la primera de ellas que nosotros debemos tener en cuenta es que la gran mayoría de las patologías que nosotros conocemos en la etapa de adultos, ¿sí?, por ejemplo, una infección de vías urinarias, ¿sí?, altas, una pielonefritis, por ejemplo, que vamos a pensar en fiebre, en un dolor lumbosacro, ¿sí? Puede estar acompañado de disuria, de polaquiuria, de tenesmo vesical, etc. Esta forma típica que nosotros conocemos
o que describimos a la patología, en este caso, pielonefritis aguda, no se presenta de esta manera en nuestros abuelitos. En ellos, por eso, la forma de presentación es atípica, ¿sí? No es típica, es atípica. Carece de tipicidad, significa. Vale decir, muchas veces nuestros abuelitos, ¿verdad? No, ante una patología, simplemente que tiene que haber fiebre, ellos no presentan fiebre. A veces se presentan simplemente con somnolencia, o sea que nosotros nos percatamos que está durmiendo demasiado, están callados, están retraídos, ¿sí? No manifiesta un signo que podamos decir de que está habiendo algún tipo de alteración, pero tenemos que sospechar, porque en ellos, como dice en este primer tópico, se presenta de manera atípica, ¿sí? También en ellos se presenta en forma de síndromes. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces hay señales como las que les acabo de decir. Tiene un mareo, ¿sí? O de repente refiere que eh, el familiar, en este caso, está un poco dormido, eh, come menos, etcétera. Muchas veces presentan ellos formas muy variadas que no configura una patología en particular. A eso es lo que nosotros le llamamos síndromes. Da la sensación de que son varias patologías a la vez. Esa es la forma en que se presentan en ellos sus patologías. Otra forma de presentación en ellos es que ya cuando la enfermedad está muy avanzada, ahí recién comienzan las manifestaciones clínicas. Vale decir, nosotros podemos estar teniendo un paciente con un proceso de un cuadro apendicular, por más de que no sea muy frecuente en la tercera edad, pero existe, ¿sí? Y ellos no manifiestan ni dolor en epigastrio, no manifiestan un dolor localizado típico en fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Prácticamente no manifiestan fiebre, pero el proceso de base, o sea que el proceso de la enfermedad ya está haciendo estragos, o sea, ya se inició hace unos días y solamente con algunos de los síntomas ya muy tardíamente se manifiesta. Vale decir que en ellos ese signo de alarma temprano, ¿verdad?, que se encarga de dar el cuerpo para avisarnos de que algo no está bien, en ellos tarda y recién al final se presentan y podemos sospecharlos. Por eso es que muchas veces hasta las personas, los familiares pueden acusarnos de negligencia, porque, ¿verdad?, no se pudo encontrar. Y sin embargo, si es que uno no tiene el suficiente entrenamiento como para, con algún pequeño indicio por lo menos, tomar en consideración y sospechar y pensar de que algo pueda estar pasando, ¿ok? También hay muchas enfermedades, como dice aquí en el otro punto, que pueden permanecer ocultas, ¿sí? Y recién cuando hay una crisis familiar o una crisis social, se manifiesta. Vale decir, ¿verdad? Típicamente suele darse que el paciente ya está desarrollando, perdón, ya está desarrollando, por ejemplo, ¿verdad?, una diabetes, ¿verdad?,
un valor de glicemia entre 200 a 250, ¿verdad? Que nunca antes haya debutado y de repente hay justamente un problema familiar, como dice aquí, o una crisis, ¿sí? La muerte de un cónyuge, la separación, etcétera, una crisis social, como en este caso que estamos ante esta pandemia, es también una crisis social porque genera mucho estrés, genera mucha ansiedad, distanciamientos, etcétera. Entonces, todas estas situaciones de carácter psicológico pueden ser los detonantes para debutar una enfermedad que está ahí de manera silenciosa y que aún no se ha diagnosticado. Otra forma muy común de presentarse también es que el curso, dice, es oligosintomático. Quiere decir que de una serie de conjunto de signos y síntomas que pueda tener una patología, en ellos se presentan con uno o dos síntomas nomás. No presentan toda la variedad que uno espera para una patología en particular. Eso es lo que significa curso oligosintomático, con pocos síntomas. O incluso en ocasiones, ¿verdad? Ellos no tienen síntomas, ¿verdad? No presentan ningún tipo de síntoma ante patologías que sí suelen ser dolorosas. Por ejemplo, una patología dolorosa, ¿verdad? Ya recién les dije, ¿verdad? Es un cuadro, puede ser un cuadro de una apendicitis aguda. Ellos prácticamente, ¿verdad? Presentan pocas manifestaciones de lo que es un, un signo, digamos, un cuadro florido o completo para una apendicitis aguda, ¿verdad? Entonces, realmente en ellos la forma de presentación de las enfermedades difiere de lo que nosotros habitualmente estamos acostumbrados a ver en niños, en adolescentes y en adultos, adultos jóvenes, digamos, ¿verdad? Entonces, no es muy fácil, digamos, dar con un diagnóstico, pero tampoco es imposible, teniendo en cuenta, ¿verdad?, todos estos principios y con el tiempo habiéndole tratado en varias oportunidades y en varias ocasiones o a varios pacientes de tercera edad. Entonces uno va teniendo mano. Bien, ¿hay alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Bueno, aparentemente no. Bien. ¿Ah? ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Te escucho? Bueno, no te escuché. Bien. Existen ciertas situaciones de consulta muy frecuentes en la vejez, o sea que, ¿verdad?, en esta etapa de la vida. Así como tenemos motivos de consulta frecuente en las embarazadas, tenemos motivos de consulta frecuente en adolescentes, en los niños. Cada etapa del ciclo de vida de las personas, del ser humano, ¿verdad?, se caracterizan por ciertas patologías que desde el punto de vista epidemiológico tienen relación directa con la edad o con el ciclo,
biológico que le toca vivir a ese ser humano. Lo mismo ocurre con los abuelitos, ¿sí? Por lo tanto, en ellos nosotros tenemos que manejar prácticamente todos estos motivos de consulta que hacen a un diagnóstico de base, obviamente, ¿sí? Entonces, podemos hablar aquí de la artrosis, ¿sí? Por todos esos cambios que ya vimos hace rato, cambios generales y cambios específicos en todo nuestro sistema orgánico, ¿sí? La lumbalgia, ¿sí? Es un motivo bastante del día a día. Obviamente lo que tenga que ver con el deterioro visual, ¿sí? Las propias molestias digestivas, la disnea o la dificultad para respirar, la insuficiencia cardíaca, una de las patologías cardiovasculares más frecuentes y propios de la tercera edad, ¿sí? Las afecciones degenerativas del sistema nervioso, Alzheimer, demencias en general, Parkinson, Corea, Corea es una de ellas también, etcétera. O sea que todo lo que tenga que ver con afecciones degenerativas del sistema nervioso central, ¿sí? Vamos a tener también eh, inestabilidad postural, o sea que tienen dificultad para la postura, para la marcha, ¿sí? Para los cuidados propios de la edad, como el cepillarse, como de las actividades diarias, del vestirse, etcétera. Las caídas, ¿sí? Las caídas, los accidentes domiciliarios, ¿verdad? O mismo en la vía pública, que hace que muchas veces ellos tengan un mareo, una pequeña pérdida de equilibrio, ¿verdad? Y eso obviamente que va a generarle caídas. Detrás de estas caídas, ¿verdad? Las consecuencias, ¿verdad? Las fracturas, el estar encamados por mucho tiempo, las consecuencias del encamado, del estar en cama, ¿sí? Ahí ya van a estar expuestos a las escaras de decúbito, pueden estar expuestos a una tromboembolia, eh, etcétera. La incontinencia urinaria, ¿sí? Habitualmente nosotros una incontinencia urinaria, ¿verdad? Que tiene que ver con el sistema, digamos, muscular, tiene que ver con el sistema, eh, en este caso del sistema nervioso periférico local, ¿verdad? Que hace con que ya no se tenga la capacidad, digamos, de decidir el momento en que se va a vaciar la vejiga, etcétera. Es una situación que nosotros no vamos a encontrar en personas jóvenes, ¿verdad? Por lo tanto, todo este listado de patologías, ¿verdad? Tienen esta relación directa con todos estos cambios que nosotros vemos a la larga y que tiene que ver con ese proceso natural de envejecimiento, ¿verdad? Que es fisiológico, ya dijimos, ¿verdad? Que es genético y que también tiene que ver y está muy influenciado por el medio ambiente, ¿ya? Otra situación, ¿verdad?, a la que tenemos que cuidar es la depresión, ¿sí? ¿Qué es lo que habitualmente hay en la tercera edad? En la tercera edad hay muchos cambios en la constitución familiar, así como dijimos con respecto a las crisis, ¿verdad? Eh, Tanto las normativas como las paranormativas. En ese caso, una crisis normativa puede llegar por la muerte del cónyuge, ¿verdad? Por quedarse viudo, ¿verdad? Se quedan solos los hijos que van de la casa, etcétera.
Todas esas situaciones, y si se está en un estado de vulnerabilidad, de desamparo, fácilmente eh, entran en depresión nuestros abuelos, ¿sí? Están mucho más susceptibles a las emociones. Y esta depresión, ¿verdad? Es un riesgo muy importante. Cada vez más vemos de abuelitos que se suicidan. Por lo tanto, no es bueno dejarle a nuestros padres o a nuestros abuelos, ¿verdad? Si ya no están en pareja, siempre es bueno darles alguna ocupación, siempre es bueno estar pendientes a que no tengan tiempo libre para pensar demasiado, a que no se sientan, insisto, solos, porque eso conlleva, ¿verdad?, un encerramiento en sí mismo, ¿verdad?, y una ideación muy alta hacia el suicidio, ¿ya? Bueno, y otra situación que también vemos en la práctica médica y vemos muy frecuentemente, tanto en consultorio como también en los servicios de urgencia, ¿sí? Vemos muchísimo problemas de intoxicación medicamentosa. ¿Y por qué? Vamos a preguntarnos un poquitito, ¿por qué vamos a tener estos signos de intoxicación medicamentosa? ¿Ya? Bueno, una de ellas podría ser que si no tiene un buen soporte social, familiar, ¿verdad?, ellos muchas veces, ¿verdad?, ya no ven bien, ¿verdad?, ya no leen letras pequeñas, tienen pérdida de la memoria, etcétera. Y si están solos muchas veces o dejan de tomar su medicamento a horario o toman demasiado, ¿sí? Por lo tanto, ¿verdad?, están sufriendo los efectos colaterales, ¿verdad?, que tienen los propios medicamentos. Esa es una situación para la intoxicación medicamentosa. Y la otra es la que ya hablamos hace rato, cuando dijimos de los cambios específicos. Disminuye la tasa del filtrado glomerular, ¿sí? Disminuye la farmacodinámica y la farmacocinética, ¿verdad?, en términos farmacológicos. Por lo tanto, ¿verdad?, estos propios cambios del envejecimiento hacen con que las dosis, ¿verdad?, que pueda ser una dosis, una concentración ideal de una dosis para un adulto normal, ya pase a ser tóxica para los abuelitos. Por eso es que por regla a ellos se les suele medicar como si fueran niños, ¿sí? Una medicación que se da para un adulto cada 6, cada 8 horas, a ellos se les da cada 12 horas y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el clearance, en este caso de aclaración renal, está totalmente disminuida y por lo tanto los medicamentos que se les ha administrado eh, todavía aún no fueron, entre comillas, filtrados y por lo tanto estos permanecen todavía en la circulación y por lo tanto la toxicidad de los mismos sigue estando presente. Por lo tanto, cuando hablamos de intoxicación medicamentosa, nosotros tenemos que cuidar como médicos no cometer una iatrogenia, ¿sí? Vale decir, no medicarles, ¿verdad?, en dosis altas, ¿sí? Con ellos empiezan con dosis bajas, dependiendo de la patología que estemos tratando. Entonces, con ello, por lo menos, si ocurre esta situación de motivo de consulta, ¿verdad?, habría que buscar otras causas que no sean por culpa, digamos, nuestra, del médico. Bien. Y justamente, ¿verdad?, ya que hablábamos un poco de la parte de la farmacocinética y de la farmacodinámica, eh,
cómo es que se comportan justamente estos medicamentos, ¿verdad? En el envejecimiento, ¿sí? Y bueno, hay tantos cambios metabólicos, ¿verdad? Y todos estos cambios metabólicos, en primer lugar, va a afectar lo que es la farmacocinética. Vale decir, todos los procesos que pienso ustedes están estudiando ahora en farmacología, que tienen que ver con la absorción, con la distribución por órganos y sistemas y la propia eliminación del fármaco a partir de las distintas vías, ¿sí? Y, ¿verdad? La farmacodinamia, o sea que, ¿qué efecto va cumpliendo sobre los órganos y sistemas estos fármacos? Por lo tanto, ¿verdad? Ambos aspectos, digamos, del comportamiento de los fármacos en el organismo tienen su repercusión en la vejez, en ambos, en la farmacocinética y en la farmacodinamia, ¿ya? Bueno. Y vamos a citar un poquitito a continuación algunos de estos cambios, ¿sí? Bueno, uno, disminuye la extracción hepática de algunos medicamentos. Por lo tanto, normalmente una gran mayoría de los medicamentos se hace, digamos, su procesamiento metabólico a nivel de los citocromos. El que más está involucrado es el citocromo P450, ¿sí? Entonces, hay veces que comenzando desde ahí, ¿verdad? No se pueden aprovechar todos los metabolitos de ese fármaco y sigue circulando el principio activo. Se altera la distribución de los fármacos, ¿sí? Esa alteración puede estar dada porque disminuyen los compartimientos, ¿sí? O al contrario, los compartimientos pueden estar obstruidos, pueden estar calcificados, ¿sí? Dijimos, ¿verdad?, que hay cambio también en la concentración de proteínas plasmáticas. Hace rato nosotros hablamos de los cambios que se producen a nivel digestivo, que muchas veces no comen bien, tienen ya problemas para la masticación, etcétera. Entonces muchas veces el aporte de proteínas plasmáticas es insuficiente y por lo tanto al ser insuficiente no hay cantidad adecuada de proteínas para el transporte de estos metabolitos activos en este caso. ¿Por qué? Porque está disminuida su concentración, ¿verdad? Hay cambio también en la capacidad de la metabolización hepática, que ya les dije, ¿sí? Recién hablamos justamente de los citocromos, ¿verdad? Y otro cambio, ¿verdad?, que tiene que ver con la parte de los riñones, es que disminuye la eliminación renal de los mismos. O sea que todo lo que es nuestro sistema pielocalicial, ¿sí? Todo lo que es nuestro sistema tubular, eh, córtico, medular, hace con que, ¿verdad?, esté en déficit ese trabajo de lo que conocemos como el clearance. Y por lo tanto, esta eliminación de muchos de los medicamentos que se hacen por vía renal están alterados. Al no poder ser eliminados, repito, estos permanecen en el plasma y siguen haciendo su efecto. Es como un efecto de sumación, un efecto aditivo, porque todavía no se eliminó y probablemente ya es hora de la próxima medicación. ¿Me explico? Entonces hay como una suerte de aumento de la concentración en plasma de un principio activo y por lo tanto los efectos que pueda tener, principalmente de intoxicación, son bastante elevados. El riesgo es muy elevado. Bueno, y justamente en este cuadro que ustedes van a encontrar en su libro de Rubinstein,
en el capítulo que habla específicamente sobre salud del anciano, les traje un cuadro que es el 90.2, a simple modo, digamos, de conocer algunos, ¿verdad?, de los fármacos o de los medicamentos que usamos muy frecuentemente y cuya farmacocinética está afectada por el envejecimiento específico de la función renal. O sea que aquí el problema tiene que ver con la función renal en sí, ¿ya? Y son estos listados. Fíjense, amantadina, ¿verdad?, ampicilina, atenolol. La amantadina es un antiviral, la cimetidina es un prokinético, la furosemida es un diurético antihipertensivo, ¿sí? Sulfametoxazol es un antibiótico de primera línea, ampicilina otro antibiótico, la digoxina es un digitálico que se utiliza en la insuficiencia cardíaca y así sucesivamente. Streptomicina, otro antibiótico que se utiliza bastante para el tratamiento de la tuberculosis. Hidroclorotiazida es un diurético antihipertensivo. El fenobarbital es un medicamento hipnótico, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, ¿verdad?, que en realidad son fármacos que se utilizan bastante para la tercera edad. Por lo tanto, ¿verdad?, cuando nosotros iniciamos el abordaje de un paciente, de la tercera edad, y más aún si todavía nosotros no le conocemos al paciente, es obligación nuestra pedir una rutina en la que incluya justamente la función renal, en las que nos vengan los valores de urea, de creatinina, ¿verdad? Se puede pedir también el clearance de creatinina, o sea, en cuánto tiempo se elimina, y con ello entonces por lo menos vamos a saber que el sistema renal está funcionando adecuadamente para evitar justamente caer en intoxicación medicamentosa, ¿ya? Bien, ahora, en esta última parte de la diapositiva, vamos a hablar un poquitito acerca de la evaluación funcional, ¿sí? Nosotros habíamos visto al inicio en nuestra presentación, ¿verdad?, que nosotros teníamos como objetivos específicos en esta parte, digamos, de nuestro enfoque de medicina familiar, era hablar con respecto a los procesos normales que hay en el envejecimiento que ya fuimos viendo, ¿verdad? La rehabilitación, conducir una rehabilitación adecuada del anciano o del adulto mayor, del abuelito, y habíamos hablado también de la evaluación, o sea, demostrar respeto en la evaluación. Todo este enfoque, aparte, digamos, de tratar todas las patologías de base con la que pueda venir, con todos estos motivos de consulta, con todas estas enfermedades específicas, de acuerdo a los distintos órganos, aparatos y sistemas que pueda venir frente a nosotros o que pueda estar junto a nosotros un paciente, digamos, de la tercera edad, también en ellos procedemos a lo que es la evaluación funcional. ¿Qué quiere decir esta evaluación funcional? Esta evaluación funcional, ¿verdad?, habla de un abordaje integral del abuelo, del anciano, con la finalidad de detectar problemas, ¿sí?, de índole física, de índole cognitiva, como ven aquí,
y también de carácter psicosocial. ¿Para qué se hace esta evaluación? Bueno, la idea es planificar justamente estrategias de cuidado, ¿sí? Recordar que los abuelitos son como niños, ¿verdad? En la que cuando llegan a ese punto, a esa edad, se vuelven como hijos nuestros, como personas, en este caso, al cuidado de otras personas, ya sin capacidad de cuidar de otros y menos muchas veces de sí mismo. Entonces, para eso me sirve la evaluación funcional. El aspecto físico ya hablamos, tiene que ver todo de cómo se presenta, qué patologías de base tiene y cuál es el abordaje que tenemos que tener con ellos. Ahora, en la esfera cognitiva, bueno, discriminemos un poco otra vez aquí. Fíjense otra vez, voy a ser reiterativa. Esta evaluación entonces abarca, ¿verdad? Esto, en la esfera física. Y ahí ya se valora todo lo anterior que ya vimos al inicio. Ve bien, la audición, la marcha, ¿sí? La continencia, tanto urinaria como defecatoria, puede ser también. El propio estado nutricional, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con la evaluación física, ¿sí? Ahora, la evaluación cognitiva. En la evaluación cognitiva, bueno, la idea es justamente valorar la presencia o no de algún grado de demencia, ¿sí? Algún grado, digamos, algún indicio de que está comenzando a perder sus facultades mentales en el lenguaje, en la memoria, ¿sí? Eh, en la escritura, ¿verdad? En la ubicación temporoespacial, ¿verdad? Que tienen que ver con la esfera cognitiva. Justamente una de las herramientas que bastante se utiliza, si bien eh, no es una herramienta definitiva, pero sí es una herramienta muy sencilla de aplicar, son como escalas de valoración. Le tenemos al Mini Mental Test de Folstein. Esta herramienta ustedes la van a encontrar en la página 749 y la página 750 de Rubinstein, en la que va evaluando justamente las distintas esferas, el lenguaje, la memoria, etc. Con ellos se va a tener justamente una valoración o una puntuación para saber, ¿verdad?, si es que se encuentra en algún grado de demencia o no, ¿ya? Bien. La otra esfera que se analiza es la esfera emocional y social, ¿sí? Vale decir, dijimos que esta es una etapa en la que hay muchos cambios, hay muchas crisis, en este caso normativas y a veces incluso paranormativas. ¿Por qué? Porque a lo mejor la pareja estuvo mucho tiempo junta, pero hubo una muerte repentina del cónyuge. Entonces ellos se sienten solos, sienten que perdieron, ¿verdad?, a su otro yo de toda la vida. Por lo tanto, hay mucha predisposición, ¿verdad?, para que ellos caigan justamente en depresión. Ya hablamos bastante hace rato. Al igual que en esta etapa de la vida, también es una etapa muy vital. ¿En qué sentido? O muy importante, porque también refleja mucho de todo aquello
de todo aquello que la persona pudo haber hecho o pudo haber cosechado durante toda su vida productiva. Vale decir que si la persona tuvo durante su, digamos, juventud en la familia muchos problemas de alcohol, a la larga terminan solos, estas personas terminan solas, ¿verdad? Porque ustedes saben que el alcohol, ¿verdad? Eh, es una enfermedad, ¿verdad? Dependiente que crea mucho deterioro orgánico, pero así también mucho deterioro en el entorno familiar, disgrega familias, etcétera. Y muchas de estas personas, principalmente se ve en varones, en su gran mayoría, prácticamente en un 90% de los casos, ¿verdad? Terminan justamente eh, cayendo en la mendicidad o cayendo en la soledad o viviendo prácticamente solos. De ahí es que la calidad de vida de estas personas, ¿verdad? Está directamente relacionadas a cómo fue su vida durante la juventud. O bien muchas de ellas incluso, ¿verdad? Terminan parando en los asilos de ancianos. Entonces, se busca identificar igualmente en esa etapa de la edad problemas con el alcohol, con la depresión, ¿verdad? Y cómo está este soporte familiar y social, ¿ya? Bueno, yo les decía un poquitito acerca del Mini Mental Test de Folstein, ¿sí? Que pueden ver en la página 479 y 750. Y justamente, ¿verdad? En él va explicando bastante acerca, digamos, de lo útil que puede resultar aplicar este test, que incluso un personal de enfermería bien entrenado puede hacerlo y ayuda como una herramienta primaria, ¿sí? Como para valorar de cómo está este paciente, ¿sí? Eh, y básicamente va evaluando, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con las siguientes categorías. La orientación temporal, vale decir, si está ubicado en tiempo, espacio y persona, ¿sí? También va la temporal, la espacial, ¿verdad? La temporal es el tiempo, la espacial, ¿dónde está? ¿Ya? La memoria, ¿verdad? Si recuerda lo que comió ayer o anteayer, etcétera, quién es, quiénes son sus hijos, su familia, el nivel de atención que tienen, que es otra función cognitiva, ¿verdad? El cálculo, ¿sí? Cálculos básicos, eh, una memoria diferida, vale decir, lo que nosotros conocemos como la memoria episódica. Si recuerda su pasado, si recuerda de dónde proviene, qué hacía cuando joven, esa es la memoria diferida, ¿sí? Ya hablamos hace rato, el lenguaje, cómo se expresa, si no tiene dificultades para el habla, si no hay disartria, ¿sí? Eh, y también acerca de dibujos, ¿verdad? Si tiene la capacidad, en este caso sería como lectoescritora, si aún tiene la habilidad de la escritura o lectoescritora, ¿ya? Habitualmente este es un test corto que puede hacerse en la primera consulta o puede implementarse en una segunda consulta. No lleva mucho tiempo, aproximadamente con un buen entrenamiento, entre 5 a 10 minutos, ¿ya? Eh, entonces, con ello se puede tener una noción acerca de la valoración si hay algún grado de demencia o no, ¿sí?
Eh, Cabe también recordar que no es una herramienta definitiva como para establecer un diagnóstico, ¿sí? Un síndrome demencial, ya sea tipo Alzheimer u otro similar al Alzheimer, ¿verdad? Se requerirán, este, se requerirán otros estudios, como por ejemplo una resonancia magnética, ¿verdad? Como para ver si es que hay alguna atrofia cortical, para ver si hay también alguna atrofia en algún tipo, digamos, de sustancia específica que avale justamente ese deterioro cognitivo y que dé el diagnóstico. Otra razón, o sea, que otra también, otro punto, digamos así, que no es muy claro o que no nos serviría, mejor dicho, es que este test, este mini mental test, no sirve para casos psiquiátricos. O sea que con esto no sirve para diagnosticar patologías de orden psiquiátrica. ¿Ya? Bien, entonces, en líneas generales, ¿verdad? Esto es lo que quería mostrarles un poquitito acerca de lo que es el abordaje a los abuelos, a los pacientes de la tercera edad. Tienen ellos su propia patología, ellos tienen un manejo propio, ¿sí? Un abordaje, al igual que en cualquier otra etapa de la vida, es también, para la medicina familiar también debe ser integral y nunca olvidando, más todavía en esta etapa, digamos, de la vida, de que necesitan un soporte familiar importante. Nosotros, por ejemplo, en la práctica médica, cuando vienen alguna persona de la tercera edad, ya solicitamos la presencia de algún familiar. No les permitimos, en lo posible, ¿verdad?, de que entren solos a la consulta, ya sea de primera vez o de seguimiento, por todas las razones expuestas, que ya necesita el acompañamiento, digamos, de un familiar que esté responsable, ¿verdad?, de lo que vayamos a hacer o de lo que se encuentre, ¿sí? No olvidar también que al igual que todas las personas requieren un respeto muy particular por todo lo que ya han vivido, por todo lo que han aportado, un respeto a su persona, no considerarlas como inválidas, etcétera. Eh, entonces, este respeto en su evaluación es uno de los elementos entonces clave para nosotros y una forma de lograr esto es haciendo, ¿verdad?, dándole prioridades a ellos cuando vamos a atender, por ejemplo, y que suele ser así. Este respeto lo podemos demostrar en el transporte público, cediéndoles asiento cuando ya está lleno, cuando estamos haciendo fila en los supermercados o para pagar una cuenta, cederles el primer lugar, por lo que significa para ellos esa espera, el estar muchas horas parado, etcétera. En la consulta también solemos priorizar, ¿verdad? Aunque no vengan primero, solemos invertirle el orden de atención con respecto a otras personas que sí pueden esperar y se les atiende primero a modo de no hacerles esperar. Entonces, de esa manera nosotros estamos haciendo lo mínimo para tratar de respetar lo que es la integridad hacia su persona. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos?